Este acercamiento que tenemos, quiero que lo sientan de corazón, cuente conmigo y seguramente pues, nos vamos a estar viendo más seguido con todo lo que estamos aquí, ¿no? Cristian Nodal, señores, anunció grandes cambios en su carrera musical. Así es, el cantante que ya se estaba convirtiendo en un Luis Miguel tendrá un mayor acercamiento con nuestra prensa, así que vamos a ver estos detalles. No suele ser muy dado a las entrevistas, pero ahora la estrategia de Cristian Nodal será diferente de la mano de una agencia de comunicación con mucha experiencia, la de Alex Jiménez, que estuvo con él en sus inicios. El cantante anunció una nueva etapa en su carrera con una reunión con una considerable cantidad de medios tradicionales digitales en la Ciudad de México. Prometió una mayor apertura, un cambio radical, más acercamiento con reporteros y programas de radio y televisión. Hoy es una fecha muy especial porque, como lo comenta Alex, cuando empecé mi carrera viví momentos increíbles con él y forjamos una gran amistad, y también con muchos de los que están aquí estoy seguro que nos hemos visto, que hemos hecho entrevistas y demás. Entonces queremos abrir las puertas otra vez para estar bien conectados. El encuentro se realizó en un centro nocturno. Habló en un sótano acompañado de su mamá, la señora Cristi Nodal. Este acercamiento que tenemos, quiero que lo sientan de corazón, cuente conmigo y seguramente pues, nos vamos a estar viendo más seguido con todo lo que estamos aquí, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. En el protocolo, la señora Cristi Nodal se mostró como una orgullosa madre y una manager convencida del talento de su hijo. Ay, ¿qué te voy a decir yo? Tú eres mi hijo, de la cúspide, lleno de amor, lleno de bendición. Así es que, pues agradezco que estén todos aquí. Después, Cristian se dio tiempo para pasar a todas las mesas de los invitados a saludar a los representantes de los medios. Cristi Nodal anunció un disco completo y la publicación de varios duetos. Será, dijo, un año productivo por el talento de Cristian. Ay, pero me encanta escuchar esas noticias, que aproveche ahora que está tan chévere, que pase por aquí y luego que pase por Clarísima y luego por donde aquí, Roberto. Claro, y que lleve a Ángel Aguilar para tener un buen tema de conversación. Pero me parece magnífico porque es que los fanáticos mueren por tener más accesibilidad hacia ellos y el verlos que puedan, no solamente en sus redes sociales, pero que puedan hacer entrevistas, los conocemos de una manera que no sabemos. Claro, y aparte, que si te van a preguntar cosas que estás ahora mismo en medio de la controversia, lo único que tienes que responder, mira, no quiero hablar de eso y ya. Tan pero fácil. Que por lo menos le dé la cara a la gente, al público. Tan fácil que es eso. Por quien no estamos muy contentos es Cintia Clivo, porque no sale de una para meterse en otra. Y hace poco, una araña viuda negra le clavó sus colmillos en una pierna y la mandó directo al hospital. Eso es bien peligroso. Pues bueno, hablamos con nuestra amiga y esto fue lo que nos contó, Clary. No sabes si la araña se murió, se desmayó por ahí. Tengo la menor idea, pero tratándose de mí seguramente está muerta la araña. Ay, ojalá que no, pobrecito. ¿Tuviste temor por tu muerte? ¿Mandé? ¿Temor de morir? ¿Tuviste temor? No, porque nunca me enteré que me estaba muriendo. No me quisieron decir. Pero después de que supiste. Pues sí, me quedé helada y sí hay consecuencias. El otro día me quedé así trabada y yo así de, ¿por qué le pasa a mis rodillas? Te afecta todas las... ¿cómo se llama? El sistema nervioso, pero te afecta todos los ligamentos, ¿cómo se llama? No los ligamentos, las articulaciones. Entonces ahora estamos en un tratamiento homeopático para sacar todo eso que tengo. Bueno, menos mal que lo tomó en esa actitud y que no le hizo daño, pobrecita. Aparte de que, Dios. Sí, son uno de los venenos más peligrosos, la de la viuda negra. Imagínate que te puede dar hasta un paro cardíaco cuando te da esa mordida esa araña. Es muy peligroso. Qué miedo. Y bueno, y aparte que los otros días dijo que estaba haciendo Uber, que estaba mal. Entonces, que le pase esto también es como... ¿La habrá picado en el Uber? Espero que no. Bueno.